Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y amigos. Gracias por sintonizar nuestro culto de este sábado. Quiero desearles a todos un sábado lleno de bendiciones y que puedan disfrutar del reposo que solo Jesús puede dar. En esta semana vamos a continuar con el segundo tema que trazamos en el primer tema. Se titula La justificación por la fe y el conflicto final. Vamos a tener una oración y luego hago un repaso del primer tema para luego entrar en territorio nuevo. Oremos. Padre, gracias te damos por el privilegio de ser tus hijos y tus hijas. Gracias porque no nos has dejado en este mundo sin esperanza. Gracias porque nos has dado la bienaventurada esperanza del pronto regreso de tu querido Hijo Cristo Jesús. Pedimos que al abrir tu santa palabra, que no regrese a ti vacía, sino que cause el impacto que tú quieres que cause en nuestras vidas. Danos entendimiento. Confiamos en la promesa de que cuando venimos con fe ante tu trono, tú respondes. Sabemos que responderás esta oración porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos la vez pasada. El título de nuestro tema general es La justificación por la fe y el conflicto final. La vez pasada leímos un versículo muy importante de Apocalipsis 16 y el versículo 15. Ese versículo está hablando de una advertencia que da Jesús antes de cerrarse la puerta de la gracia. Es una amonestación de que cuando llegue el momento de la sexta plaga de Apocalipsis, su pueblo esté listo y no sea hallado falto. Vamos a leer ese versículo y entonces hago algunos comentarios sobre el contexto en el cual aparece el versículo. Dice allí en Apocalipsis 16:15 de los labios de Jesús: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 6 conceptos en este versículo que queremos estudiar. 1, la venida de Jesús como ladrón. 2, la amonestación a velar. 3, ¿qué significa guardar las vestiduras? Número 4, las vestiduras en sí. Luego, ¿qué significa andar desnudo? Y finalmente, ¿qué significa cuando dice que no vean vuestra vergüenza? Son los elementos claves de este versículo. Y vamos a notar, y hemos notado en el último tema, que este mensaje se aplica especialmente a la última iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Laodicea. Y ustedes dirán, ¿cómo sabemos que se relaciona con la iglesia de Laodicea? Sencillamente porque en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 18 se usa mucha terminología similar a la de Apocalipsis 16:15. En el mensaje a la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia de las 7 de Apocalipsis, aparece el mismo concepto de guardar las vestiduras para que uno no ande desnudo y vean la vergüenza. Por eso sabemos que hay una conexión entre Apocalipsis 16:15 y el mensaje a la iglesia de Laodicea. Sabemos que la iglesia de Laodicea es simbólica de la iglesia adventista del séptimo día en los últimos días. Así que Jesús está amonestando a la iglesia de Laodicea y le está diciendo, mire, asegúrate de que tengas las vestiduras blancas para que cuando venga el momento de la sexta plaga, si estás vivo o viva en ese momento, que no seas hallado falto. Ahora, la sierva de Dios, como vimos la última vez, también enseñó que el mensaje del testigo fiel a la iglesia de Laodicea es lo que va a causar el zarandeo, que algunos cuando se proclama este mensaje a la iglesia de Laodicea no lo van a tolerar y se van a levantar en contra de ese mensaje. Y dice ella que serán zarandeados de la iglesia. Es lo mismo que dice Apocalipsis, el capítulo 3 dice, te vomitaré de mi boca, dice Jesús. Eso es lo mismo
que te zarandearé y saldrás del medio del remanente de Dios. Ahora, vuelvo otra vez a Apocalipsis 16:15. En Apocalipsis 16 y el versículo 15, encontramos que se encuentra en el contexto de la sexta plaga de Apocalipsis, que es el secamiento del Éufrates que prepara el camino para los reyes que vienen del oriente. Ahora, Apocalipsis 16:15 no es una advertencia que se da cuando está cayendo la sexta plaga. ¿De qué valdría amonestar a la gente que cuide sus vestiduras y que vele, etcétera, si la puerta de la gracia se cerró y estamos en la sexta plaga? Es decir, Apocalipsis 16:15 es un paréntesis que explica lo que hay que hacer antes del cierre de la gracia para cuando llegue el momento de la sexta plaga, estar listo en ese momento. Ahora, también debo mencionar que los versículos 13 y 14 de Apocalipsis 16 también están hablando de un proceso que ocurre antes de cerrarse la puerta de la gracia. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso, pastor? Muy sencillo, porque está hablando de la reunión de los impíos por tres espíritus inmundos, reuniéndolos para la batalla final en contra de Dios y de su pueblo. Ahora, la reunión no puede estar ocurriendo después del cierre de la gracia, porque la división entre los justos y los injustos ocurre durante el tiempo de gracia. Y luego que el mensaje reúne a los fieles y a los infieles, entonces encontramos que llega un momento a la sexta plaga, cuando se ha cerrado la puerta y un grupo es fiel y el otro grupo no es fiel. La vez pasada hicimos unos paralelos. 3 ángeles fieles dan sus mensajes al mundo y reúnen al pueblo de Dios de parte de Dios. 3 espíritus inmundos que son ángeles caídos imparten sus mensajes a todo el mundo y reúnen a los impíos de su lado. Por un lado tenemos los 3 mensajes que reúnen al pueblo de Dios, siguen al Cordero, los que aceptan el mensaje, adoran a Dios el Creador, son reunidos en Jerusalén, que es una referencia a la iglesia, y reciben el sello de Dios. Por el otro lado, tenemos 3 ángeles impostores. Si la gente que acepta el mensaje de estos impostores adoran o siguen en pos de la bestia, adoran a la bestia y su señal como un falso creador, son reunidos en Babilonia, no en Jerusalén, y reciben no el sello de Dios, sino que reciben la marca de la bestia. Es decir, sintetizando este punto clave, Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 13, 14 y 15 ocurren antes de cerrarse la puerta de la gracia. Los versículos 13 y 14 hablan de la reunión de los impíos por 3 ángeles impostores, mientras que Apocalipsis 14, 6 y 7 habla de 3 ángeles que reúnen al pueblo de Dios de parte de Dios. Y cuando están los 2 grupos reunidos, la puerta de la gracia se cierra, caen las plagas y entonces tenemos la sexta plaga que aparece en el contexto de Apocalipsis, el capítulo 16. Ahora vamos a examinar la advertencia que el Señor Jesucristo dio en Apocalipsis 16:15, porque las palabras son de Él. Vamos otra vez a Apocalipsis 16 y el versículo 15, y ya tratamos la vez pasada 3 de las expresiones que encontramos en este versículo. Las voy a sintetizar. Dice allí en Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón. Ahora, ¿qué significa eso? Que Cristo va a venir como ladrón. No se refiere a la segunda venida de Jesús. Como vimos la vez pasada, se refiere al cierre de la gracia. Cuando se cierra la puerta de la gracia, cuando los fieles están en un lado y los impíos están en el otro lado, ya reunidos por los 3 ángeles fieles de Dios y por los 3 ángeles impostores de Satanás. Todos los grupos han sido reunidos. Hay solamente 2 grupos, los fieles y los infieles. Se cierra la puerta de la gracia. Esa es la venida de Jesús como ladrón. Sucede lo mismo que como en el diluvio. La puerta se cerró,
7 días antes que viniera la destrucción. Así la puerta de la gracia se cierra para el mundo un tiempo antes de que venga la destrucción en la segunda venida y la salvación del pueblo de Dios, como Noé y su familia fueron salvos en medio del diluvio. Así que la venida de Jesús como ladrón se refiere al momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Y Jesús dice, mira, yo voy a venir sorpresivamente. La puerta de la gracia se va a cerrar sorpresivamente sin que tú sepas cuándo va a ocurrir. Y luego Jesús dice, vela. Nos dimos cuenta la vez pasada que velar significa estar despierto, alerta, fijarse en las señales que están ocurriendo en el mundo y alistarse para el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Es decir, Jesús le dijo a sus discípulos cuando se durmieron en el Getsemaní, ¿ustedes no podían acaso velar por un corto tiempo? ¿No podían orar por esta crisis en la cual voy a entrar? Velar es lo opuesto de dormirse y estar tranquilo y no preocuparse por las cosas que están ocurriendo. Luego vimos lo que significa la palabra guardar. Dice, guarda tus vestiduras, guarda tu ropa o tus mantos. Esa palabra guardar significa conservar, preservar, salvaguardar y proteger. Cuando recibimos a Cristo Jesús, Él nos cubre con el manto blanco de su justicia. Pero no es una cosa que ocurre una sola vez y ya por toda la vida existe. No, hay que mantener las vestiduras blancas. Hay que preservarlas blancas después que las recibimos. Es decir, hay que salvaguardar la vestidura de la justicia de Cristo que Él nos da inicialmente cuando lo recibimos como Salvador personal. Ahora estamos en el lugar donde dejamos la vez pasada. Siempre es necesario repasar porque seguramente hay muchos que están viendo el programa de hoy que no vieron la primera presentación. Así que en cortas cuentas, Apocalipsis, el capítulo 16, 12 al 16, describe la sexta plaga. Pero hay un paréntesis, versículos 13 y 14, 3 ángeles impíos reúnen a los impíos. Antes de eso, 3 ángeles fieles reunieron a los fieles. Se cierra la puerta de la gracia. Jesús viene como ladrón. Y entonces Jesús amonesta, dice, vela, mantente despierto ahora durante el tiempo de gracia para que ese tiempo no te tome por sorpresa. Guarda tus vestiduras. El manto que recibiste inicialmente de Cristo Jesús, guárdalo, presérvalo, cuídalo, consérvalo. Es decir, que después de recibir el manto tenemos que asegurarnos de que el manto permanezca limpio y permanezca blanco. Así que vamos a hablar ahora del cuarto concepto en este versículo, que es el de andar. La palabra andar. En Apocalipsis 16 y el versículo 15, ustedes notaron que dice, para que no ande desnudo. Ahora, ¿qué significa esa palabra andar? Bueno, esa es una palabra dinámica en el idioma griego. En realidad se debe traducir caminar. En inglés, walk. Es decir, ese versículo dice para que no camine desnudo. Es una palabra dinámica, una palabra que tiene que ver con acción. En forma figurativa, esta palabra tiene que ver con la conducta de la persona, con el estilo de vida de la persona. Andar o caminar significa tener la conducta de la persona en orden. Vamos a leer algunos versículos que usan la palabra andar o caminar de esta forma figurativa. En Efesios 2 y el versículo 10, el apóstol Pablo escribió, porque somos hechura suya, es decir, hechura de Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, cuando recibimos a Jesús somos nuevas criaturas y luego dice, creados con un propósito para buenas obras, pero no son ni siquiera nuestras, son impulsadas por Dios, porque sigue diciendo,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra anduviésemos es la palabra caminar, para que caminemos en buenas obras. Tiene que ver con la conducta o el comportamiento o el estilo de vida de la persona que viene como resultado de recibir el manto de Jesús. Otro texto que habla de caminar o andar figurativamente es 1 de Juan 2 y el versículo 6, a donde el apóstol Juan escribe: el que dice que permanece en él, el que dice yo estoy en Cristo, yo permanezco en Cristo, debe andar como él anduvo. Debe caminar como Jesús caminó. Nuestra conducta debe ser semejante a la conducta de Jesús. El estilo de vida debe ser semejante al estilo de vida de Jesús. El que dice que permanece en él debe caminar o conducirse como Cristo Jesús. Vamos a Génesis, el capítulo 5 y el versículo 24. Está hablando aquí de Enoc. Enoc fue el primer personaje en la historia en ser trasladado al cielo de entre los vivos. ¿Por qué es que Dios se llevó a Enoc al cielo estando aún en la tierra antes de la segunda venida de Jesús? Pues vamos a leer Génesis, el capítulo 5 y el versículo 24. Dice allí lo siguiente: caminó pues Enoc con Dios. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Y luego sigue diciendo, y desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué es que Dios llevó a Enoc? Porque Enoc caminó con Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Que caminó con Dios. Pues vamos al pasaje paralelo en Hebreos 11 y el versículo 5, a donde se relata el mismo evento. Hebreos 11 y el versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa agradar a Dios. Es decir, la conducta de Enoc llegó a ser tan semejante a la conducta de Cristo Jesús, que Cristo dijo: ya no tienes nada que hacer ahí en la tierra, tú caminas como camino yo, ahora ven y caminemos por la calle de la Nueva Jerusalén. ¿Qué significa agradar a Dios, caminar con Dios? Podemos comparar la experiencia de Jesús. En Juan 8:29 Jesús dijo algo muy interesante: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué el Padre no lo dejó solo? Porque yo hago, ¿ve? Está hablando de acción, de conducta, de estilo de vida, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es decir, caminar con Dios tiene que ver con nuestro diario vivir, tiene que ver con nuestro estilo de vida, tiene que ver con nuestra conducta. Así que cuando Apocalipsis 16:15 dice: para que no andes desnudo, eso significa que uno no está caminando con el Señor, uno no está caminando con Dios. ¿Sabe que este caminar se usa también para hablar de los impíos? Los justos caminan con Dios y manifiestan la conducta de Dios, pero los impíos son lo contrario. Vamos a leer un par de versículos o de pasajes sobre este asunto. Efesios 2 y el versículo 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Hablándole a los gentiles que en cierto tiempo estuvieron apartados de Dios antes de recibir a Jesús, dice así: y Él os dio vida a vosotros. ¿Ve? Dios les dio vida a los gentiles. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿En qué situación estaban los gentiles antes de conocer a Jesús?
muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo andaban o caminaban los impíos antes de conocer a Jesús? Dice que caminaban en delitos y pecados. Ese era su estilo de vida, su conducta. Sigue diciendo, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, ustedes vivían conforme a este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, ustedes, el líder de ustedes era Satanás, el que les enseña a desobedecer, el que les enseña a seguir la corriente de este mundo, el que les enseña a permanecer en sus delitos y sus pecados. Sigue diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es decir, en otro tiempo ellos vivían en delitos y pecados, seguían la corriente de este mundo conforme a lo que quería Satanás. Y luego dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que fíjense, nuevamente la palabra andar, caminar, tiene que ver con la conducta o el estilo de vida de la persona. Leamos también Colosenses 3, 5 al 7, a donde encontramos que el apóstol Pablo escribe a otro grupo de paganos que llegaron a aceptar a Cristo como Salvador personal. Dice en Colosenses 3 y el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, ¿a qué se refiere lo terrenal? ¿Qué debe morir en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ahora fíjense lo que eran, en las cuales vosotros también anduvisteis. Es decir, ustedes caminaron de esa manera, se condujeron de esa manera en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Así que la palabra andar o la palabra caminar se refiere a la conducta de la persona. Enoc caminó con Dios, que significa que agradó a Dios. Los justos caminan como el Señor Jesucristo caminó. Ahora vamos a Apocalipsis 3 y el versículo 4 y 5. Apocalipsis 3 y el versículo 4 y el versículo 5. Este es el mensaje de Cristo Jesús a la iglesia de Sardis, que es la quinta iglesia del libro de Apocalipsis. Es la iglesia que se considera de la época de la Reforma Protestante. Y este pasaje habla también de vestiduras que vamos a tener en esta vida, vestiduras espirituales, la justicia de Cristo, y las vestiduras que tendremos literales cuando caminemos con Jesús en el reino. Dice así en Apocalipsis 3 y el versículo 4 y el versículo 5. Acuérdate pues, aquí está hablando Jesús, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Es decir, ellos habían recibido y habían oído en el pasado. Y Jesús les está diciendo, acuérdate de eso y guárdalo. ¿Qué significa guárdalo? Significa no lo pierdas, manténlo. Así que dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, piensa la conexión con Apocalipsis 16, 15. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Eso también lo vimos en Apocalipsis 16 y el versículo 15. Jesús dice, vela, porque yo voy a venir como ladrón. Es decir, la puerta de la gracia se va a cerrar. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 fatuas no sabían la hora en que iba a llegar el esposo. No habían hecho provisión, no habían velado esperando al esposo en su venida. Luego sigue diciendo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ahora fíjense, recibieron sus vestiduras
y en el proceso del tiempo no mancharon las vestiduras. Es decir, tenemos que recibir la vestidura y luego tenemos que mantener la vestidura limpia y blanca. Así que en el pasado recibieron la vestidura, pero dice aquí que en Sardis no han manchado sus vestiduras, y luego da la promesa: y andarán conmigo en vestiduras blancas. Es decir, recibieron las vestiduras blancas espiritualmente, la justicia de Jesús. Pero Jesús dice, en el futuro van a andar conmigo en el cielo con vestiduras literales blancas. Dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, caminaremos con Él allá en vestiduras blancas literales. Dice, porque son dignas. Y luego dice, el que venciere. Para cada iglesia se usa la fórmula, el que venciere. Es decir, aquellas personas que vencen, aquellas personas que andan como Jesús andó, son las que se van a encontrar en el reino. Y alguno dice, pero pastor, te está diciendo que uno es salvo por obras. No, uno tiene que tener el orden en cuenta. Uno recibe a Jesús como Salvador personal porque se arrepintió sinceramente del pecado, confesó el pecado, confió en la justicia de Cristo. Cristo le dio una vestidura blanca y luego Cristo le imparte su justicia. Cristo le imparte poder santificador para que puedan vivir en gratitud por lo que Jesús hizo por ellos. Es decir, las obras son el fruto de la salvación, no son la causa de la salvación. Así que sigue diciendo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora queremos ir a Apocalipsis 19 y el versículo 8. Apocalipsis 19 y el versículo 8, que es un texto muy interesante. Dice allí en Apocalipsis 19 y el versículo 8, aquí ya los redimidos están en el cielo victoriosos. Cristo ha venido, se los ha llevado, su pueblo está listo, vestido de vestiduras blancas. Y fíjense lo que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, es decir, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Es decir, se le ha dado a los fieles de Dios una vestidura resplandeciente, blanca, limpia. ¿Y qué representa esa vestidura? Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo? La vestidura blanca representa ¿qué cosa? Las acciones justas de los santos. Entonces, ¿uno es salvo por sus acciones justas? No. Las acciones justas son el fruto de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Elena White escribió en el libro Maranatha, página 76, lo siguiente: el vestido de boda de la parábola, está hablando de la parábola de Mateo 22, representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Jesús. ¿Qué representa aquí en la parábola el vestido de bodas? Dice, el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Jesús, de Cristo. A la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, es las acciones justas de los santos. Está citando Apocalipsis el capítulo 19 y el versículo 8. Dice, es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Hay justicia imputada y hay justicia impartida. Aquí dice, nuevamente la última parte,
es la justicia de Cristo, su propio carácter, es decir, el carácter de Jesús que Él reproduce en nosotros. Su propio carácter sin mancha que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. En la siguiente cita que voy a leer, encontramos que vestirse con hojas de higuera es lo mismo que andar desnudo. Es igual que la deformidad del pecado. Es decir, cubrirnos con nuestro propio manto de justicia significa andar desnudo. Pero cubrirnos con el manto de la justicia de Cristo es estar lujosamente vestido. Vamos a leer Génesis, el capítulo 3 y el versículo 8, y luego entonces voy a leerles una cita del Espíritu de Profecía. Génesis 3 y el versículo 8, la primera consecuencia del pecado de Adán y Eva y cómo procuraron resolver el problema. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya para este tiempo, según el contexto, se habían vestido con hojas de higuera. Es decir, ellos pensaban que podían cubrir su propia vergüenza de desnudez, pero igualmente, cubriendo su desnudez, todavía estaban desnudos, porque Dios no aceptaba esas hojas de higuera. Más adelante, se sacrificó un cordero y Dios usó las vestiduras del cordero, la piel del cordero para cubrir la vergüenza de la desnudez de ellos. Ahora vamos a leer el libro Maranatha, página 223, a donde Elena White comenta sobre las hojas de higuera. Dice, por su perfecta obediencia, Jesús ha hecho posible que todo ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¡Qué tremenda cita! Por su perfecta obediencia, por la de Él, la de Jesús, ha hecho posible que todo ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Y luego ella dice cuál es el secreto. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Es decir, la justicia impartida es la justicia de Cristo que nos capacita para desarrollar un carácter semejante al de Jesús. Es la vida de Él que vive en nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Así que dice, entonces cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Fíjense que cuando se cierra la puerta de la gracia, se hace esta gran proclamación desde el lugar santísimo del santuario. Se encuentra en Apocalipsis 22 y el versículo 11. Y las traducciones en español no captan plenamente el significado de un par de verbos en este versículo. Noten Apocalipsis 22 y el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora, esa es la traducción de la Reina Valera de 1960, pero en el griego dice lo siguiente: el que es injusto, siga practicando la injusticia, y el que es justo, siga practicando la justicia. Es decir, no es un estado, sino una acción. El que es justo, siga practicando la justicia.
y el que es injusto siga practicando la injusticia. Ahora, se ha hablado mucho en círculos adventistas del mensaje de 1888, el famoso Congreso de Indianápolis. Se han escrito muchos volúmenes, muchos tomos de libros explicando lo que ocurrió en 1888, cada erudito agregando un detalle aquí y un detalle allá. No digo que está mal que se haga investigación sobre 1888 y que compartamos esa información con otras personas. Pero a veces complicamos lo que realmente era muy sencillo. ¿Y qué queremos decir por sencillo? Bueno, quiero leerles una cita de la hermana White que sintetiza el significado de 1888. Fíjense lo que dice esta cita en Testimonios para los Ministros, página 89. El Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo al Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Ahora viene la parte clave. Presentaba la justificación por la fe. ¿Presentaba qué? La justificación por la fe en el garante. Es decir, la fe de que Jesús es nuestra garantía. La fe de que la justicia de Cristo, cuando yo lo recibo, toma el lugar de mi injusticia. Se me imputa, se me acredita su justicia. Eso es lo que significa que Jesús es el garante. El mensaje de Jones y Waggoner presentaba la justificación por la fe en el garante. Fe en la justicia de Cristo. Ahora escuchen. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo. Ahí está hablando de la justicia imputada de Cristo. Es decir, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando estamos verdaderamente tristes por el pecado y decimos, miserable que soy yo, hombre pecador, Señor Jesús, por favor, me arrepiento, dame tu justicia. Jesús toma su vida perfecta de justicia, me la pone a mi cuenta y me mira como si nunca hubiera pecado. Pero hay más en esta cita. Sigue diciendo, presentaba la justificación por la fe en el garante, es decir, en Cristo. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta. La justicia de Cristo tiene una manifestación que se manifiesta ¿cómo? En la obediencia a todos los mandamientos de Dios. La justicia imputada de Cristo nos lleva a vivir una vida santa porque Cristo nos imparte su justicia. Es la justificación y la santificación. Es decir, cuando verdaderamente estamos tristes por el pecado, nos arrepentimos de él, no de las consecuencias, sino del pecado. Y cuando nosotros los confesamos y cuando confiamos en los méritos de la justicia de Cristo, Cristo nos da su justicia imputada y también nos regenera para impartir su justicia para que podamos vivir una vida de obediencia a Dios. Permítame darles una cita poderosa de mensajes para los jóvenes, página 32. Mensajes para los jóvenes, página 32. Dice la sierva del Señor, la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. No por su profesión, por sus frutos. La justicia exterior, es decir, una vida santa, da testimonio de la justicia interior. Y luego viene esta cita famosa. La justicia por la cual somos justificados es imputada. Esa palabra es muy teológica, imputada. Sencillamente significa que Cristo toma su vida de perfecta justicia y me la pone a mi cuenta. Y como ya Dios me ve a la luz de la justicia de Cristo, Él me mira como si nunca hubiera pecado, porque Jesús es mi garante.
Jesús es mi sustituto en ese momento. Así que la sierva de Dios dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada, acreditada. Pero sigue, la cita por la cual somos santificados es impartida. Ve, hay dos clases de justicia relacionadas una con la otra, una que lleva a la otra. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. Es la justicia imputada de Cristo que nos da el derecho de entrar al cielo. O el título, que es la palabra que usa la hermana White. Pero ahora escuchen, la segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Se necesitan dos cosas para entrar al cielo. Se necesita en primer lugar el derecho de entrar allá y en segundo lugar la idoneidad para entrar allá. Es decir, una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces alguno dirá, pastor, usted está enseñando la salvación por obras. No. Lo que estoy diciendo es que, como dijo Santiago, que la fe sin obras es muerta y una fe muerta no te puede salvar. No somos salvos por fe sola, no somos salvos por obras solas, no somos salvos por fe más obras, somos salvos por una fe que obra. Porque una fe que no obra no es fe, es lo contrario a la fe. Si ustedes leen Hebreos 11, que es el famoso capítulo sobre la fe, van a encontrar que todos los héroes del capítulo están haciendo algo. No solo están creyendo algo, están haciendo algo. Dios le dice a Noé, va a venir un diluvio. Y Noé dice, te creo. ¿Y no construye el arca? Claro que no. Enseguida dijo, vamos a buscar los martillos y vamos a buscar los serruchos y vamos a cortar la madera y vamos a preparar el arca. Vamos a actuar demostrando que creemos lo que Dios dijo. Abel ofreció mejor sacrificio. La Biblia nos dice que Moisés salió de Egipto. Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo. Todos los héroes de Hebreos 11 están mostrando su fe por sus obras. Es decir, lo que nos salva es una fe que obra. Ahora, déjenme darles una ilustración para que puedan entender. Yo creo que en algunos países latinoamericanos, si usted tuviera una persona, un amigo muy especial en el departamento de automóviles del gobierno local, estoy prácticamente seguro, si la persona que trabaja allí es súper amigo y no es perfectamente honesto, que estaría dispuesto de conseguir una licencia de manejar para una persona que no sabe manejar. Se puede comprar una licencia para manejar sin que la persona sepa manejar. Ahora yo pregunto, si la persona no tiene la licencia de manejar, ¿tiene derecho de manejar? No tiene derecho de manejar. Por el otro lado, yo creo que es posible que una persona que sabe manejar todavía no ha sacado licencia de manejar. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿El derecho a manejar o la capacidad de manejar? Y usted dice, bueno, pastor, ambos son igualmente importantes, porque sin el derecho a manejar está violando la ley y además de eso, si no tiene la idoneidad, lo que va a hacer es chocar. Se necesitan ambas cosas. La justificación es nuestro derecho al cielo, mientras que la justicia impartida es nuestra idoneidad para el cielo. Ahora, la Biblia es muy clara que la última generación que vive en esta tierra será una generación especial. Una generación que por el poder de Dios ha confesado sus pecados, se ha arrepentido y han clamado por la justicia de Cristo Jesús, y el Señor Jesucristo les ha dado su justicia, pero más que eso, esa justicia se ha manifestado en una vida semejante a la vida de Cristo Jesús. Ahora en Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 14 al 17,
encontramos una descripción de la segunda venida de Jesús. Podemos leer ese pasaje. No voy a leer todos los versículos porque dice que los impíos se van a esconder en las cuevas, van a rogar que las piedras caigan sobre ellos, para esconderlos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Es decir, los impíos están corriendo, se están escondiendo, rogando que las rocas caigan sobre ellos. Pero los justos van a decir, he aquí es nuestro Dios, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Dos grupos distintos. Ahora, cuando termina la escena de la segunda venida de Jesús, donde dice que los impíos se están escondiendo en las cuevas, rogando que las rocas caigan sobre ellos, el pasaje termina con una pregunta. Y esa pregunta se encuentra en Apocalipsis 6:17. Y la pregunta es esta: porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar en pie? Es decir, el gran día de la ira de Jesús ha venido, ¿y quién podrá estar en pie? ¿Quién es fiel y podrá mantenerse firme? Bueno, la respuesta a esa pregunta se encuentra en el capítulo 7, versículo 1. Hay un grupo que se va a mantener firme, un grupo que no se va a esconder en las cuevas ni van a rogar que las piedras caigan sobre ellos. Son personas que van a decir, he aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes van a Apocalipsis 14, 1 al 5, van a encontrar una descripción del carácter limpio, puro, victorioso de ese grupo que se conoce como los 144,000. Ahí dice que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Ahí dice que no se contaminaron con mujeres, es decir, no se contaminaron con las iglesias apóstatas. Dice que no hubo engaño en sus bocas, que significa que su corazón también fue limpio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Pero ¿saben algo? No es el único lugar a donde aparece el carácter de la última generación. Joel 2 y el versículo 11 es un versículo muy parecido al que leímos de Apocalipsis 6:17. Los versículos 1 al 10 de Joel 2 describen la segunda venida de Cristo Jesús. Y noten el versículo 11 cómo termina este pasaje que describe la segunda venida de Jesús. Dice allí en Joel 2:11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? La mismita pregunta de Apocalipsis 6 y el versículo 17, ¿quién podrá soportar ese día? Y luego, si ustedes leen desde los versículos 12 al 17, está hablando del día de expiación, de lo que hacían los judíos en el día de expiación, y nosotros ahora estamos en el día de expiación. Cristo está purificando el santuario de los pecados de los fieles que en verdad recibieron a Cristo Jesús. ¿Qué características tiene? Bueno, en los siguientes versículos dice que debemos retornar a Dios con ayuno, con llanto y lamento, rasgando el corazón y no nuestros vestidos, proclamando ayuno, y el ayuno no es dejar de comer, el ayuno es comer alimentos nutritivos, abstenernos de lo que nos causa daño, y además es compartir nuestro pan con los necesitados, según Isaías el capítulo 58. Dice, se debe santificar la reunión, los ministros deben llorar entre la entrada y el altar del santuario, es decir, un día de aflicción por el hecho de que se está purificando el santuario. Esa tiene que ser la reacción del pueblo de Dios. El Salmo 15 tiene una pregunta semejante. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo, que es Sión, a donde están los 144,000? Ahora fíjense la respuesta. No dice el que creyó en Cristo Jesús y recibió la justicia imputada. No me entiendan mal. Sí creyeron en Jesús
y recibieron la justicia imputada. Pero fíjense que es el fruto lo que Dios menciona aquí. Versículo 2. El que anda en integridad. El que anda. Ya vimos eso que significa caminar, conducta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Apocalipsis, el capítulo 6 dice, el gran día de su ira ha venido. ¿Quién podrá estar en pie? Aquí dice, el que hace todas esas cosas no resbalará jamás. Es decir, no va a caer. Otro pasaje parecido es el que está en el Salmo 24 y el versículo 3 al 6. Salmo 24 y el versículo 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Cuál es el monte de Jehová? Es el monte de Sión. ¿Y dónde están parados los 144,000? Están parados en el monte de Sión. Esto está hablando de los 144,000. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí viene la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Nuevamente, el énfasis en la conducta. Leamos un último pasaje sobre la última generación, que no solamente Jesús ha tomado su justicia imputada y se las ha dado, pero como resultado de eso vino el fruto en su vida, vencieron el pecado a través de la justicia impartida de Jesús. Isaías 33, 14 al 16. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y luego viene la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Porque Dios es como un fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahora fíjense cuál es la respuesta. No podría ser, bueno, el que recibió la justicia imputada de Cristo. Sí, recibieron la justicia imputada de Cristo, porque sin eso no hay derecho al cielo. Pero hay más. Eso se manifestó, como dice la hermana White, la justicia de Cristo que se manifiesta en la observancia de los mandamientos de Dios. Aquí viene la respuesta. El que camina en justicia. Camina, nuevamente, la conducta. Y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. No sé si han entendido lo que he compartido el día de hoy. Empezamos con Apocalipsis 16:15, a donde está hablando de una advertencia para aquellos que vivirán durante el tiempo de la sexta plaga. Dicho sea de paso, debemos vivir así ahora también, no esperar hasta que llegue el momento de la sexta plaga. Y ahí dice que nosotros, que Jesús va a venir como ladrón, va a cerrar la puerta de la gracia repentinamente. Por eso tenemos que estar velando. Tenemos que guardar o salvaguardar las vestiduras de la justicia de Cristo que una vez recibimos, para que no andemos la conducta, para que no caminemos desnudos, es decir, quebrantando la ley de Dios, y vean la vergüenza de nuestra desnudez. Ahora, en nuestro próximo tema, vamos a continuar con este tema específicamente,
y vamos a analizar otros pasajes de la Biblia que nos enseñan la relación entre la justicia imputada y la justicia impartida y cómo se aplica especialmente al conflicto final. Oremos. Padre, gracias te damos por la claridad de tu santa palabra. Gracias que no solamente nos acreditas la justicia de Cristo, sino que derramas el Espíritu Santo en nuestro corazón para poder vencer. Reclamamos ese poder hoy. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.